Factor 4 Radio. La evolución de la información la escuchas a 128 kilobits por segundo. Originando señal las 24 horas del día desde calle de la estación número 100 Interior 2, Colonia Matitlán, en Cuernavaca, Morelos, México. Código postal 62410. Contacto: Twitter @Factor 4, Facebook Factor 4. Teléfono en cabina 482-0325. Del interior de la República Mexicana 01-777-482-0325. La evolución no se ve, se escucha. Factor 4 Radio. Un concepto de Factor 4 SADCB. Factor. Buenas tardes a todas las personas que se conectan y que nos acompañan en este su programa Nuestros Derechos. Recuerden que estamos transmitiendo a través de Factor 4 Noticias y así nos encuentran a través de todas las redes sociales, así que vayan, déjenos un like, un comentario. Nos encanta saber su opinión, nos encanta saber que nos escuchan, que les gusta, qué les está pareciendo el tema del cual estamos hablando. Recuerden que también está mi compañera Laura del Rayo, Luisa, mi compañero Joel Reyes, que muy pronto esperemos que se incorpore nuevamente a su programa y que lo estamos esperando con los brazos abiertos y que esperamos que toda la universa pues lo llene de salud para que se encuentre aquí con nosotros compartiendo todo este espacio y todo este conocimiento a través de los derechos humanos. Y bueno, su servidora Ana Karina Chumacero, que es un gusto y es un placer poder estar con todas y todos ustedes a través de este espacio, pudiendo platicar, pudiendo tener este intercambio de opiniones, aunque sea por este medio digital. Pero también les invito a que me sigan en mis plataformas sociales para que de esta forma pues podamos estar en un contacto más cercano y más directo. Recuerden que yo estoy a través de 16 plataformas sociales, entre mis plataformas personales y las plataformas de las organizaciones con las cuales yo dirijo o yo colaboro. Pero ahí estamos a través de todas estas plataformas, así que vayan a mi perfil, síganme y sigan a todas las colectivas y organizaciones civiles en las cuales pues yo estoy colaborando de alguna forma. También les invito, y que es algo que no me canso de decirles y de repetirles día a día, que necesitamos hacer colectividad, que necesitamos ser resilientes con las problemáticas de otras personas, que necesitamos ponernos en los zapatos de las demás personas. No quiere decir que porque no nos esté pasando y no lo estemos viviendo, pues seamos apáticos de las situaciones que le aquejan a la demás población. Y bueno, de alguna manera el hacer colectividad, el estar haciendo una ciudadanía más responsable, una ciudadanía más resiliente y consciente, pues nos lleva a tener estos entornos más tranquilos, estos entornos más llenos de paz y de convivencia para todas y todos nosotros, que tanta falta nos hace en nuestro estado, en este estado que es un estado maravilloso, rico en naturaleza, rico por su gente, pero también si es una realidad que cada día estamos sumergidos más en esta violencia y que esta violencia de alguna forma también somos responsables de pararla. Así que les invito a formar de alguna forma colectividad y resiliencia con todas las demás personas. Y me da muchísimo gusto estar platicando con ustedes, y el día de hoy, bueno, vamos a platicar un poquito sobre la maternidad deseada y por qué esta frase es una frase ícono del movimiento feminista y bueno, tiene que ver con todo este entorno
entorno que vamos a vivir o que hemos estado viviendo a través de meses atrás, el proceso de despenalización del aborto en el estado de Morelos, y que esperemos que con esta legislatura podamos avanzar en los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres. Y bueno, cuando hablamos de maternidades deseadas, de maternidades gozosas, plenas, pues estamos sabiendo que dentro de estas maternidades hay un proyecto de vida y que bueno, recientemente se colocó la Comisión de Equidad de Género del Congreso del Estado de Morelos con esta nueva legislatura, con estas diputadas al frente. Vemos mujeres jóvenes, mujeres también con mucha experiencia dentro de la política. Vemos una comisión de género muy integral y algo que me dio muchísimo gusto de ver en esta sesión de la legislatura es la progresividad, el pensamiento abierto, la voluntad política que pueden tener políticas y políticos que están dirigiendo y que pertenecen a esta Comisión de Equidad de Género del Congreso del Estado de Morelos. Eso me da muchísimo gusto que esta legislatura, y la felicito a esta legislatura por iniciar creando leyes y abriendo procesos de derechos humanos para todas las personas, como fue la votación que se da a favor de la Ley de Identidad en el Estado de Morelos, que hay que decirlo, activistas morelenses que tienen todo el reconocimiento y todo el trabajo de todas las personas, bueno, deberían de tenerlo por parte de todas las personas, porque sin duda han hecho un trabajo maravilloso, increíble, incansable, porque sabemos que estar pegándole a las legislaturas sexenio o trienio tras trienio es un cansancio. Estar hablando con todas las legislaturas, con cada una, poniendo su tiempo, su dinero, su esfuerzo para que haya un reconocimiento de derechos humanos para cierta población que así lo necesita, pues creo que esto da muy bueno que decir de esta legislatura. Creo que empezaron muy bien, espero que estas no sean las primeras acciones que realicen a favor de los derechos humanos para todas las personas, de la inclusión social, sino que veamos a través de estos 3 años un maravilloso trabajo. Pero mil felicitaciones tanto a la legislatura por este ejercicio de avance de los derechos humanos en el estado de Morelos, como sin duda activistas reconocidos en el estado de Morelos. Un fuerte abrazo, los quiero mucho y vamos a seguir luchando y vamos a seguir trabajando porque estas leyes, pues claro, ya están en un documento, ya están en el diario oficial, ya están, pero claro que todavía hay un camino que recorrer, y es el camino de que las autoridades, desde las instancias, desde la cero discriminación, pues vayamos terminando con esto, y esto nos llevaría a tener una sociedad más incluyente en el estado de Morelos, que la inclusión no tiene que ver con la religión. Entonces, pues me da muchísimo gusto estar hablando de esta legislatura en este momento, de este avance tan grande y tan enorme, que esperemos que así como empezamos, pues también empecemos y abramos esta brecha en el estado y seamos el 5º estado en la República Mexicana en despenalizar el aborto. Y esto sería un avance increíble para las mujeres, porque recordemos que en torno a la maternidad deseada, en torno a estas maternidades elegidas, pues podemos avanzar como sociedades. Y no tiene nada que ver con el pecado, y no tiene nada que ver con la moral, y no tiene nada que ver con este ejercicio que realizan de estigma y discriminación hacia las mujeres por el hecho de decidir sobre nuestro propio cuerpo, por el hecho de decidir de nuestras maternidades, por el hecho de decidir si está bien o está mal. Va muchísimo más allá de tomar una decisión al aire. Yo creo que las mujeres que decidimos llevar una maternidad a término,
pues estamos decidiendo con una realidad que a veces no podemos vivirla todas las mujeres, con una realidad que la sociedad nos dicta por el hecho de ser mujeres, y que esta realidad no es la realidad de todas las mujeres, y que ser una mujer joven en una población rural, en una población indígena, en una familia violenta, en una familia muchas veces con dinero o con una posición económica bien estable, o con una posición económica en vulnerabilidad, pues que todas las mujeres en algún momento, y todas las mujeres en todos los estratos sociales han vivido en algún momento un proceso de decidir si quiero embarazarme, o si quiero estar embarazada, no quiero estar embarazada, por qué no quiero tener un embarazo en este momento. Y que todas estas decisiones y todas las problemáticas en torno a decidir sobre llevar a término o interrumpir un embarazo, pues deberían de ser simplemente decisiones de una mujer, y no tendrían que ser decisiones de una legislatura, y no tendrían que ser decisiones de una fiscalía, y no tendrían que ser decisiones de un juez, y no tendrían que ser decisiones de un médico. Muchísimas veces cuando las mujeres estamos viviendo estos procesos de embarazo, lo más bonito pues es lo que te dicen los comerciales, y lo más bonito es como cuando una maternidad está plena y gozosa, y que esto no lo vivimos en una realidad todas las mujeres. Recordemos que en el estado de Morelos estamos dentro de los primeros estados con más alto índice de embarazo adolescente, que estamos dentro de los estados en donde más ausentismo de mujeres adolescentes hay en las escuelas. Recordemos que somos un estado con el más alto índice de violencia criminal en adolescentes, y etcétera, etcétera. Entonces, cuando llevamos a esta reflexión profunda del derecho libre a la determinación, a la decisión del cuerpo, de la vida de las mujeres, y bueno, en este preámbulo detonador de la educación sexual para descubrir, los anticonceptivos para disfrutar, el aborto legal para decidir, cuando estamos hablando de todo esto, el ser madre es un derecho y no una obligación. Y creo que esto parte desde que las mujeres optamos por ser o no ser madres, sabiendo o sabiéndonos libres de un proyecto de vida, sabiéndonos hasta quiénes están viviendo estas víctimas de violencia machista, que no pueden acceder a interrumpir un aborto, que debería ser respetado desde las mujeres que optan por no ser madres, sabiéndose libres de un proyecto de vida, hasta quienes son víctimas de la violencia machista y que no pueden acceder a interrumpir un embarazo, no desde el derecho a decidir como principio rector del acceso a otros derechos políticos, sociales, económicos, sexuales, reproductivos, y bueno, todo lo que tiene que ver con el reconocimiento a este derecho a decidir que radica en la autonomía de las mujeres para querer ser madres o no querer ser madres. Esa es la única realidad. Cuando hablamos de esta violencia que vemos a través de los hogares, que se va reproduciendo, y me voy a llevar un poquito como el tema hacia la violencia en el hogar, y cómo esta violencia tiene una consecuencia con las hijas e hijos e hijes que hay en el hogar, y cómo esta violencia se va reproduciendo poco a poco, y cómo muchas veces esta violencia partió de tener, esta unión partió de tener un embarazo no planeado, no deseado, y que finalmente por la progresividad de la familia, del pacto patriarcal que puedan tener las familias también, de todo lo que ha dictado la sociedad, del miedo hacia las mujeres por abortar, que se inculca a través de la religión, y hablo de muchas religiones en general que meten este miedo a decidir sobre nuestros cuerpos y sobre maternar o no maternar, porque un libro dice
que somos asesinas o que somos malas madres. Recientemente veía un video que está circulando en redes sociales sobre una periodista que habla sobre las mujeres que abortan, llamándolas asesinas, estigmatizando, y que se replica esto mil y millones de veces, como si todas las personas pudieran decidir sobre nuestro cuerpo. Y bueno, me regreso a esta reflexión que les mencionaba, y cómo esos matrimonios o esas uniones tan jóvenes que se unieron en un principio por un aborto, por un embarazo no deseado, y se unieron porque su sociedad cercana, sus padres, sus familiares fueron los que dictaron y señalaron estas formas de convivencia para ellos, y aceptaron de alguna forma porque por el miedo, porque no iban a tener dinero para mantener a esa nueva persona, por todo lo que conlleva que una mujer sea madre soltera en nuestra sociedad aún en este estado. Cuando hablamos de progresividad y cuando hablamos del acceso a los derechos, pues sabemos que hay un estigma social muy grande en el estado de Morelos, que la mayoría de personas finge tener un estatus social que no es una realidad, pero que finalmente la sociedad te dicta y te va diciendo que tienes que tener, que tienes que hacer, que tienes esto. Y así justo viene esta parte de las maternidades, esta parte de las familias en mayor situación de vulnerabilidad, porque son familias muy jóvenes, o inclusive las mujeres que ya tienen un núcleo familiar, tal vez de muchos años, que ya tuvieron hijos, que viven tal vez de alguna manera estables, pero por muchísimas otras situaciones de su vida y de circunstancias determinan o piensan que no quieren estar embarazadas y que no quieren llevar un embarazo a término por diferentes circunstancias, y que esta razón no debería de ser en la clandestinidad, porque muchas veces, aunque tengan estas familias al parecer sólidas, la pareja no sabe que van a abortar, o no sabe que abortaron, lo hacen clandestinamente, sin apoyo de sus parejas. Y bueno, esto no debería de ocurrir en la realidad de esta forma. A través del tiempo, como acompañante de mujeres en estos procesos, me he topado con sinfín de casos, me he topado con sinfín de historias, me he topado con mujeres que son acompañadas por sus parejas, aparentemente no las dejan solas, pero después viene esta violencia, este ejercicio de violencia, porque abortaste, porque esto, porque no debe ser la primera vez, porque si eres una cualquiera, porque a cuántas personas se lo has hecho. Exactamente vienen como todos estos procesos violentos que empiezan a vivir mujeres muy jóvenes, mujeres de mediana edad, mujeres en edad reproductiva. Y que, bueno, no solamente estamos hablando de las violencias ejercidas durante el proceso o la decisión, sino también después de eso, cómo lo vivimos, cómo lo aceptamos, cómo estamos en esta transición de decidir y que las mujeres decidan sobre esta maternidad. Y bueno, en todos estos escenarios, lo primario y lo único que debería de ser es el derecho a decidir como eje y principio rector del acceso a otros derechos humanos. Y cuando hablamos de otros derechos humanos, hablamos de una calidad de vida, hablamos de el derecho a la salud, hablamos del derecho a la educación, hablamos del derecho a vivir plenamente y libres de violencia. Entonces, no solamente estamos hablando del derecho a decidir, estamos hablando de nuestros derechos sexuales y reproductivos y del ejercicio pleno a ellos. Y cuando hablamos del ejercicio pleno, recordemos y vayamos a ese entorno en donde cuando sacamos un condón, ¿qué pasa? Hagamos ese ejercicio tan simple y tan sencillo, hagámoslo. Tal vez en este momento, y la mayoría de personas no utilizan un condón para tener una relación sexual. Y escuchaba yo recientemente algunos comentarios
por toda esta ola que se ha venido en el estado de Morelos, por esta comisión de género que tiene esta apertura de ponerse un pañuelo verde, de decir estoy a favor del derecho a decidir, estoy a favor de la interrupción legal del aborto en el estado de Morelos, y que se vino toda esta ola de personas que están en contra de estos derechos. Y que escuchaba yo decir a unas personas, pero ¿por qué no sacan un condón? ¿Por qué? O sea, si yo como hombre no traigo un condón, ¿por qué ustedes como mujeres no lo sacan y lo ponen? Desde este ejercicio de pensamiento, desde este ejercicio de nuestros derechos sexuales y reproductivos y de cómo los llevamos a cabo y cómo tenemos una sexualidad responsable. Muchísimas veces cuando las mujeres sacamos un condón para tener una relación, ya sea una relación que tengamos una relación sexual con una persona conocida, con una persona de sexo casual, con una persona con la cual ya tenemos una convivencia, como puede ser noviazgo, matrimonio, etcétera, etcétera. Muchísimas veces cuando se saca por primera vez un condón es como, ¿por qué? Si se supondría que estamos teniendo una relación tú y yo, ¿no? Pero recordemos que, por ejemplo, el mayor porcentaje de contagios, por ejemplo, del VIH es en mujeres amas de casa. Entonces, ¿qué nos dice este parámetro? ¿Quién viene y trae el VIH a mi casa? En este ejercicio de utilizar un condón, como una madre de casa, una ama de casa que no sale, que no tiene una vida social activa, más que la vida, normalmente tienen solamente la vida familiar, y esa es su vida familiar y es su vida social y es su entorno social en general, y que dentro de este entorno social pues la persona que sale pues es el hombre, y por el hombre es el que viene con los contagios, pero es el primero que dice no quiero utilizar un condón. Cuando hablamos de vasectomía y cuando hablamos de estas campañas enormes que hacen desde los gobiernos federales y los gobiernos locales, a las cuales muchísimas veces se terminan estas campañas muchísimo antes, porque no hay personas que asistan a estas campañas, porque no hay personas, hombres que deciden o que decidan realizarse una vasectomía por voluntad propia, y entonces estas campañas y este tipo de acciones a favor de los derechos de todas las personas, y que entonces un hombre podría decir fácilmente prefiero yo tener la vasectomía a que tú como mujer, que tienes muchísimos más problemas de salud cuando realizas estas operaciones para ya no tener hijos, o cuando tomas las pastillas anticonceptivas, o cuando te pones el DIU, o cuando te pones o algún tipo de anticonceptivo como es el implante, las inyecciones, y que todas estas tipos de anticonceptivos pues generalmente tienen algún efecto secundario sobre el cuerpo de las mujeres, como es una menstruación más abundante, la escasez de la menstruación, las hormonas que empiezan a generar muchísimos cambios de humor, muchísimos cambios en nuestras actividades y en nuestro sistema de salud general. Y que no solamente tenemos esos problemas, puede haber mareos, puede haber vómitos, puede haber muchísimas otras efectos secundarios en torno a utilizar los anticonceptivos determinados para las mujeres, ¿no? Pero tan fácil que muchas veces lo escucho decir en muchos hombres es eso, ¿no? ¿Por qué ellas no lo utilizan? ¿Por qué ellas no hacen esto? Y vayamos a una realidad, por ejemplo, en economía.
Cuando las mujeres jóvenes, adolescentes, inician a tener una vida sexual activa, pues las primeras relaciones casi siempre son sin condón, porque no tenemos esta educación y esta práctica de decirlo tanto en una educación sexual integral dentro de los planteles educativos, desde que tendría que ser esta cuestión de preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, en todos estos grados, con una educación específica para cada una de las edades, pues no las hay. Y entonces cuando llegan a sus primeras relaciones sexuales, llegan sin información, llegan sin un preservativo, los primeros embarazos se dan dentro de los primeros 3 meses de actividad sexual que tienen adolescentes sin tener todas estas informaciones. Y también cuando llegan a esta parte de decir, bueno, voy a llevarme un condón y ¿cuánto me cuesta un condón? Y en realidad pueden pagar un condón personas adolescentes, personas que muchísimas veces sabemos que van a la escuela con muchísimo sacrificio por parte de sus familiares, muchísimas veces la misma familia son las personas que les llevan alimentos, agua, etcétera, a su plantel educativo, porque justo existe esta razón de no poder llevar ni siquiera 10 pesos, ¿no? Para poder comprar algo, porque la economía del lugar pues no lo permite de esta manera. Y que muchísimas veces, aunque quieran, su entorno social pues no se los permite y el económico tampoco. Me decía hace unos años, cuando estábamos en la ruta del condón, recuerdo esa campaña impresionante que se daba a través del estado de Morelos, en donde había información en los planteles, se trataba de cubrir todos y cada uno de los planteles, llevando información, métodos anticonceptivos, pláticas, talleres, capacitación para padres, madres, tutores y tutoras de familias, autoridades, y que toda esta inclusión que se daba en estos entornos. Recuerdo que decíamos, ¿qué pasa a pesar de que se está llevando toda esta información a cada uno de estos espacios? Y que aún seguían a la alza los embarazos adolescentes en el estado de Morelos, pues muchas veces tenía que ver con su parte social, con sus usos y costumbres, los usos y costumbres que se dan dentro de muchas poblaciones en el estado de Morelos, pues todavía tiene que ver con que pues la familia es muy machista, las mujeres no pueden tener más de una pareja en su vida, entonces la primer pareja que tienen son la pareja con la que se van a tener que casar para toda la vida. En algunas otras poblaciones veíamos problemáticas como las de el narcotráfico, y cómo las jóvenes y los jóvenes estaban en este entorno, cubiertos por este entorno, y cómo este entorno de violencia, pues por ejemplo, recuerdo en un plantel en donde no participaban, en donde no estaban poniendo atención, por ejemplo, en las pláticas, no participaban en las actividades que estábamos teniendo, y que todas las mujeres estaban justo con un joven, al lado de un joven, abrazados, etcétera, y que nos comentaban en el plantel y nos decían, pues es que ellas vienen a la escuela porque ellos les dan permiso, si no, no pudieran venir, y porque este es un espacio en donde las pueden ver, y que no tiene que estar como la familia, sino que solamente están ellos. Y que yo preguntaba, ¿y por qué ellos tendrían tanto poder sobre el cuerpo de una mujer, sobre ellas, ¿no? Y me contestaban en el plantel y me decían, pues porque justamente esta parte en donde aquí el narcotráfico pues les puede ofrecer a estos jóvenes como proyecto de vida pues trabajo, un trabajo mayor remunerado, porque muchos de sus padres pues trabajan en el campo, muchas de sus familias trabajan en el campo, pero en el campo están teniendo un sueldo de
1,200 a la semana, y el narcotráfico viene, los recluta y tienen un sueldo más alto de ese. Y entonces muchísimos jóvenes de los que están aquí, como saben que sus usos y costumbres es tener solamente una pareja, ellas como mujeres, ellos, es otra realidad, pues entonces las apartan. Y yo decía, estamos en un estado que está pegado a la Ciudad de México, que estamos colindando con uno de las ciudades más grandes de la República Mexicana, y que cómo puede ser posible que esto esté sucediendo, estas problemáticas en estos entornos tan cercanos a la Ciudad de México. Pareciera que fuera otra realidad. Y así cada uno de los municipios en el estado de Morelos. Estamos hablando de que, por ejemplo, Cuautla es uno de los es uno de los municipios en primer lugar en violencia sexual. Y cuando decimos qué tiene que ver la violencia sexual con el derecho a decidir, pues claro, porque las mujeres que son violentadas sexualmente normalmente quedan embarazadas, porque no es una violación de un día, son violaciones que muchas veces, como son en los entornos familiares, arrastran días, meses o muchísimas veces o hasta años. Entonces, las mujeres que deciden abortar por una violación son mejor vistas por abortar. Pues eso no es una realidad, porque muchas veces hay un discurso atrás de eso en donde dicen, pues es que es una bendición, como sea llegó una bendición. Y creo que tenemos que irnos a nuestra salud mental, tenemos que ver si en realidad eso no fue deseado, no fue ni siquiera consensado el acto sexual, cómo va a ser sano para esa persona, para esa mujer tener una maternidad de ese nivel. Cómo la violencia se puede desatar a través de todo ese entorno violento, no amoroso, no una práctica amorosa, no algo consensado. Cómo se puede determinar que va a ser un espacio deseado para esa persona que pudiera nacer. Entonces, cuando muchas veces dicen como este discurso de pues es que por violación sí pudieran abortar. Pero cuando una mujer por violación llega y les dice quiero abortar porque me violaron, entonces es señalada y es cuestionada y es estigmatizada y es violentada muchísimas veces también por los organismos aplicadores de la justicia en el estado o en otros estados. No es como la regla de que solamente aquí pasan estas cosas y esto es lo más malo. Vivimos en un estado con dos ciudades, de las dos ciudades más peligrosas a nivel nacional para vivir como mujeres, y tiene que ver con Cuernavaca, con el municipio de Cuernavaca, y tiene que ver con el municipio de Cuautla. Y también vivimos en uno de los estados más violentos de la República Mexicana. Muchas veces en esta actualidad, la maternidad, además de partir de una elección informada y voluntaria, como coinciden muchísimas defensoras de derechos humanos y de derechos sexuales y reproductivos, también buscamos romper con la figura impuesta de la mujer sufriente, dolida, pobre, con incertidumbre. Yo creo que en esta parte las maternidades deberían de tener este reconocimiento y tienen que ser gozosas, libres, disfrutables, con el apoyo del Estado que garantice que las niñas, jóvenes, mujeres, todas las mujeres que vengan sean ciudadanos y ciudadanos libres y felices. Esa tendría que ser la única apuesta para decidir sobre la maternidad, que ese sea el entorno, que todas las niñas y niños que vengan sean ciudadanas y ciudadanos libres y felices. Bueno, a través de una maternidad gozosa, plena, deseada, feliz, en entornos felices. Así que la próxima vez que señalemos a una mujer o critiquemos una publicación por aborto, pues informémonos y volteemos a ver de qué forma como sociedades estamos siendo juzgadoras y estamos siendo personas que violentamos los entornos de otras mujeres.
Así que bueno, les invito a estar muy cercanos a todo este proceso que va a tener que ver con la despenalización en el estado de Morelos. Hacemos un llamado enorme a la nueva legislatura del estado de Morelos a tener este parámetro abierto. Yo sé que lo tienen, tengo plena confianza en que esta legislatura hará de Morelos un avance enorme a favor de los derechos de todas las personas y para todas las personas. Seguro estoy de esa parte que tendrá el Congreso del Estado, y como sociedad y como mujeres, pues no estemos juzgando el cuerpo de otras mujeres y no estemos señalando la maternidad de otras mujeres. Al contrario, veamos que podemos sumar como gobierno, como sociedad, como personas individuales, que podemos sumar a los entornos de otras personas que están viviendo violencia. Les dejo un fuerte abrazo, los espero en el siguiente programa, así que les invito a que nos ayuden compartiendo los enlaces de este programa. Háganse promotoras y promotores de su programa Nuestros Derechos, así que ayúdenos compartiendo a través de sus plataformas sociales este programa. Me da mucho gusto poder platicar con todas y todos ustedes. Nos vemos la próxima semana. Les dejo un fuerte abrazo. Hasta luego. ¿Y tú, ya te vacunaste contra el virus del COVID-19? Conoce cuántos anticuerpos totales cuantitativos anti-SARS-CoV-2 obtuviste al vacunarte. Es una prueba específicamente diseñada para pacientes vacunados contra el COVID-19. La prueba debe realizarse a partir de los 21 días después de la aplicación de la vacuna. Para mayor información, envíanos un WhatsApp al 777-222-8726 o comunícate a nuestra sucursal al 777-242-4716. Visítanos en Avenida Cuauhtémoc, número 53, local 1, Plaza Comercial Los Amates, Colonia Amatitlán, Cuernavaca, Morelos. Interlab, tu laboratorio de confianza.